nombre es Jesús Antonio Acosta Peñalosa, soy médico ginecólogo de la Universidad del Rosario, ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer de ovario es una enfermedad que se presenta en las mujeres con no mucha frecuencia en nuestro medio. Tal vez en nuestro medio es más frecuente el cáncer de cuello uterino, es más frecuente el cáncer de mama, y el cáncer de ovario en la mujer ocupa el cuarto lugar en cuanto a tumores malignos del aparato genital femenino. Sin embargo, es una enfermedad en la cual tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que tal vez es la enfermedad que progresa de una manera silenciosa, rápida, y es la que hace que desafortunadamente produzca una mortalidad importante en las mujeres con este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la anatomía del aparato genital femenino? Ustedes ven aquí el útero, las trompas, los ovarios, cómo está ese órgano dentro de la pelvis femenina y cómo ese órgano es un órgano, tanto el útero como las trompas y el ovario están en contacto con órganos muy importantes como la vejiga, el recto, el intestino de alguna manera dentro de la cavidad abdominal hace que al presentarse una enfermedad de estas se disemine de una manera muy importante y de una manera rápida en toda la cavidad abdominal. Muchas de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es el cáncer? El cáncer es un término que se utiliza para definir un gran grupo de enfermedades en las cuales hay unas células que se escapan de los mecanismos de control que tiene el organismo para controlar su crecimiento y crecen de una manera desordenada, de una manera, llamémoslo así, desenfrenada, y que podría hacerlas volver inmortales. Todas las células del organismo tienen una capacidad de reproducción, pero también tienen una capacidad de regular esa reproducción y de regular algunos mecanismos de muerte celular. Cuando hay un desequilibrio de esos mecanismos se presentan este tipo de enfermedades, como ustedes lo pueden ver. Además, estas células presentan algunas otras alteraciones en su adhesión de una a otra, y eso hace que viajen a través de los vasos sanguíneos y se implanten en otros órganos, y es lo que conocemos con el nombre de metástasis. El ovario es un órgano complejo, es un órgano que tiene muchos tipos de células. Tiene los óvulos, que son las que dan origen a los embarazos cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Tiene una cobertura externa, que es lo que llamamos el epitelio de cobertura del ovario, y es el que tal vez da origen a la mayor cantidad de tumores de ovario, que es el cáncer epitelial de ovario, y algunos otros tipos de células que dan origen a otros tipos de cánceres que afortunadamente no son tan frecuentes. En nuestro medio, el cáncer de ovario, digamos que ocupa respecto a la incidencia mundial una incidencia intermedia. Yo creo que nosotros en nuestro medio tenemos alrededor de unos 1.700 cánceres de ovario al año. De esta enfermedad mueren alrededor de 780 mujeres al año. Se presenta en el 90% de los casos sin una causa aparente. Sin embargo, hay un 10% de mujeres que pueden presentarse la enfermedad con alguna predisposición familiar, y en ese grupo de mujeres podemos hacer algunas intervenciones especiales para lograr prevenir la presentación de este tipo de tumor. Se han visto algunos factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de ovario que no son la causa del cáncer de ovario. Los factores de riesgo son sencillamente situaciones que se asocian más frecuentemente a este tipo de enfermedad, y está demostrado que tanto la historia familiar, el incremento de la edad, el hecho de no tener hijos, puede ser un factor que hace que sea más frecuente el cáncer de ovario en algunas mujeres. Obviamente, si la mujer no tiene ovarios porque se resecaron por algún procedimiento quirúrgico, y el uso de anticonceptivos orales, lo mismo que la lactancia y que la multiparidad, son algunos factores protectores contra esta enfermedad. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para saber, o qué es lo que debo hacer, o cuándo debo consultar al médico cuando se presenta para hacer un diagnóstico temprano de este tipo de enfermedad? Desafortunadamente los síntomas no son muy específicos, pero uno podría pensar que sensación de llenura, sensación de dolor abdominal o pélvico,
dificultades para comer, pérdida de peso, síntomas urinarios como aumento de la frecuencia urinaria o la sensación de masa pélvica, y más si esos síntomas persisten por 3 o más meses, o si ustedes consultan por el médico repetidamente por este tipo de síntomas, el médico está en la obligación de pedir una ecografía o de pedir algunos exámenes de laboratorio que pueden llegar a confirmar la presencia de un tumor en alguno de los ovarios. Sin embargo, lo más importante para ustedes es un examen físico. El examen ginecológico tal vez es el estándar para el médico poder iniciar el estudio y hacer un diagnóstico adecuado de un tumor de ovario. Después del examen físico y ante la sospecha por la persistencia de síntomas o por algún examen físico normal, lo que debe seguir es la solicitud de una ecografía pélvica, preferiblemente una ecografía transvaginal, que es lo que debe hacer consultar, y combinando tanto la ecografía como algunos exámenes de laboratorio que ustedes conocen con el nombre de marcadores tumorales, es lo que le permite al médico intuir que esta paciente puede llegar a presentar este tipo de enfermedad. Existen algunos métodos combinados de cálculos con la ecografía, los hallazgos clínicos y los marcadores tumorales que le permiten al médico sospechar de una manera importante la presencia de un cáncer de ovario. ¿Qué son los marcadores tumorales? Los marcadores tumorales son proteínas que producen los tumores, que las liberan a la sangre y que la podemos detectar con una prueba de laboratorio simple. Ustedes han oído hablar del CA-125, en internet hay una gran cantidad de información de esto. Sin embargo, debo advertir que el CA-125 solo no es indicativo de cáncer de ovario, como lee algunos testimonios de internet, y que es el médico con estos valores y combinado con otros hallazgos tanto al examen como en la ecografía el que determina la posibilidad de una cirugía. ¿Cómo debe realizarse el tratamiento del cáncer de ovario? Ante la alta sospecha del cáncer de ovario, la mujer debe ser remitida a un ginecólogo-oncólogo, y el ginecólogo-oncólogo debe validar algunos de los exámenes de laboratorio solicitados, solicitar los exámenes que considere pertinentes, y el pilar del tratamiento, la base del tratamiento, es el tratamiento quirúrgico. Ese tratamiento quirúrgico se deben tener en cuenta muchos aspectos, como la edad de la paciente, la sospecha de una enfermedad temprana contra la sospecha de una enfermedad tardía o avanzada, los deseos de la paciente o no de fertilidad, que a veces se pueden discutir en pacientes jóvenes con deseo de fertilidad, algunos otros tipos de enfermedad que puede presentar la mujer asociados a la masa o al cáncer, como son la hipertensión, la diabetes, lo que nosotros llamamos comorbilidades, que son importantes de tener en cuenta a la hora de planear un tratamiento quirúrgico, y con base en estos hallazgos el médico debe realizar una cirugía. Esta cirugía, en la mayoría de los casos, sobre todo en mujeres mayores y ante la sospecha de una enfermedad avanzada, no puede ser por una vía laparoscópica o por una vía de cirugía mínimamente invasiva, debe realizarse a través de una laparotomía mediana, ya que hay que sacrificar algunos aspectos de estética que pueden tener en cuenta algunas mujeres en aras de mejorar un tratamiento óptimo que va a impactar positivamente en la supervivencia de esa paciente. ¿Qué busca el ginecólogo-oncólogo en el caso de la cirugía de un cáncer de ovario? Busca resecar la mayor cantidad de tumor posible, de tal manera que hasta donde sea posible no debe quedar tumor visible dentro de la cavidad abdominal. Esto en algunos casos implica cirugías muy grandes que pueden implicar resecciones intestinales, resecciones de otros órganos como el hígado, como el vaso, etcétera. Implica cirugías prolongadas que deben ser realizadas por un médico tanto con la experticia como con la experiencia. Se ha demostrado que en la medida en que se logra una cirugía completa, o sea, que al final de la cirugía no quedan volúmenes tumorales visibles, esa paciente tiene una mejor supervivencia que en los casos en los cuales no se logra este tipo de cirugía. Probablemente porque a veces no siempre el cirujano, a pesar de su experticia, pueda hacerlo por lo avanzado de la enfermedad.
Sin embargo, en casos en los cuales no se logra este tipo de cirugía, la paciente es sometida a tratamientos complementarios que mejoran e impactan positivamente tanto su calidad de vida como la supervivencia, y entramos a hablar de la quimioterapia y de algunos medicamentos nuevos que han aparecido en esta década, que son anticuerpos que se dirigen contra los vasos sanguíneos que nutren los tumores y que hacen que la respuesta al tratamiento sea mucho mejor cuando se utilizan este tipo de medicamentos asociados a la quimioterapia. En conclusión, el cáncer de ovario es una enfermedad que debemos tener en cuenta no solo nosotros los médicos generales, los ginecólogos oncólogos, sino que también debe ser tenida en cuenta por la población general y por la mujer cuando presenta algunos de los síntomas que les describí, y sobre todo cuando son los síntomas persistentes. A pesar de ser una enfermedad con un alto impacto en la vida de las mujeres y obviamente en su entorno familiar y obviamente en el entorno social, es una enfermedad que debemos seguir trabajando para optimizar nuestras técnicas de diagnóstico y nuestras técnicas de tratamiento para ofrecerles a nuestras pacientes una mejor oportunidad, no solamente de supervivencia, sino de calidad de vida a pesar de presentar la enfermedad. Muchísimas gracias por su atención.